muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, aquí sí, literalmente, les dejo la palabra porque van a leer mucho y van a hacer muchas cosas. Por favor, adelante. Ustedes pueden empezar y organizarse como les parezca mejor. Bueno, pues muy buena tarde a todas, a todos. Quiero agradecer su presencia hoy aquí, su atención y su paciencia. Sé que han tenido un día de trabajo y resulta a veces pues ya cansado, ¿no? Permanecer ahí sentados. Quiero agradecer a Infobae la invitación, muchas gracias. Y bueno, en realidad yo quiero platicarles un poco sobre la alfabetización y sobre la alfabetización digital, ¿sí? Rápidamente, porque quiero estar dentro de mi rango de 10 minutos y no abusar del tiempo, pues les quiero dar algunos datos. Miren, por ejemplo, en 2023 el 67% de la población mundial usaba internet y el 33% no. La tercera parte de la población mundial sin acceso a internet. México tiene un rango de uso de 81% en este sentido. Y bueno, claro, tenemos diferenciación por estados. Ya sabemos que el sureste siempre lleva retraso en distintos temas, ¿no? También quisiera decirles que utilizan más los hombres el internet que las mujeres. Y esto se acentúa cuando hablamos de jóvenes, ¿sí? A nivel global, 70% de hombres, 65% de mujeres. Pensemos en todo el mundo, ¿verdad? En la diversidad que tenemos. Y bueno, las áreas urbanas y las rurales también tienen una diferenciación de acceso a estos recursos. Miren ustedes este dato que me parece relevante para nosotros que somos educadores, que somos formadores. En la encuesta del INEGI sobre uso y disposición de aditamentos tecnológicos, ¿no? De aparatos tecnológicos, tenemos que en 2023 el 7.7 millones de hogares declararon tener un aparato inteligente en casa conectado a una red. Y 30 millones de hogares, 30.9 millones de hogares dijeron no tener este recurso. Impensable después de una pandemia, ¿verdad? Y entonces tendríamos que preguntarnos cómo pasamos eso, cómo pasamos en los sistemas educativos ese momento y particularmente en México. Quiero invitarlos a que demos una lectura diferente al concepto de alfabetización, a que hoy lo veamos de una manera mucho más compleja, multidimensional, en el que vamos a hablar, sí, claro, de lectoescritura, de capacidades de manejo de operaciones matemáticas, pero también de habilidades sociales y de habilidades emocionales. Esa también es un tipo de alfabetización. Y también de la alfabetización digital, ¿no? que significaría el uso de recursos tecnológicos para el aprendizaje, para mi inserción en el mundo, para la comprensión de él, ¿no? Para mi interacción humana. En la educación, no importa en el nivel en el que estemos, tendríamos que estar considerando este concepto multidimensional de la alfabetización. No podemos conformarnos con que nuestros alumnos y nuestras alumnas lean y escriban y tengan un razonamiento abstracto matemático. Tenemos que también ayudarles a desarrollar sus habilidades sociales y emocionales, ¿sí? Y por supuesto el manejo de la tecnología. Voy a hacer algún énfasis en la alfabetización digital porque justamente esa alfabetización nos puede ayudar, puede contribuir al logro de los otros dos pilares, ¿no? La alfabetización me puede permitir disminuir las brechas de inequidad y de inaccesibilidad a la educación, ¿no? Y me puede ayudar al logro de la alfabetización de lectoescritura y por supuesto al desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Quisiera que nos fuéramos de aquí entendiendo que la alfabetización en esta multidimensional que les propongo y que ya muchos autores manejan, ¿no? La alfabetización es más que leer y escribir. La reconociéramos primero como un derecho al que tendríamos que tener acceso todas y todos. Segundo, como una herramienta, ¿sí? Una forma de acercarnos al mundo, de conocer su complejidad, de tener un pensamiento crítico sobre los sucesos, de insertarnos en los mercados laborales y como un medio para acceder a mi propia formación, no solo como alumno o alumna, sino particularmente como docente,
Si nosotros no nos mantenemos en la formación continua, pues difícilmente podremos adherirnos a este nuevo mundo. ¿Qué impacto puede tener la alfabetización digital en las personas? Pues puede ser un impacto muy amplio. Hablamos primero desde la comprensión del mundo, y que yo tenga acceso a una cantidad innombrable de información y tenga la capacidad de discriminarla, de saber qué es cierto, qué es falso, de hacer un análisis crítico, me permite comprender mejor el mundo en el que vivo. Y comprender el mundo en el que vivo me permite insertarme exitosamente en él, ¿sí? Por supuesto, también me facilita el acceso al trabajo. Nosotros estamos en la educación media, superior y superior, pero yo soy profesora de primaria, es mi primera formación, y esto que digo pues aplica a todos los niveles, ¿sí? Tenemos que acercar el tema de la alfabetización digital a nuestros alumnos, no importando si son niños, si son jóvenes, si son adultos, inclusive adultos mayores, cuya brecha generacional les dificulta el acceso. Bueno, lo hablo así como de lejos, pero nos dificulta el acceso a este tipo de alfabetización, ¿verdad? Por supuesto, en el ámbito económico, pues nos da oportunidades, puede ser un impulsor del emprendimiento y claro que puede ser también una forma de acceso a formarnos y a capacitarnos. Entonces, dentro de las dimensiones de la alfabetización digital es particularmente importante porque puede potenciar los otros dos pilares de esta propuesta de 3 hélices que hablo, ¿no? ¿Qué papel jugamos nosotros? Bueno, pues definitivamente somos potenciadores o somos frenadores, ¿verdad?, de este desarrollo, ¿sí? Me quiero referir rápidamente a una anécdota de cuando yo estudiaba en la Benemérita Nacional Escuela de Maestros, íbamos de práctica a los salones. ¿Cuál era nuestra tecnología? Bueno, pues picábamos esténciles, no sé quién de aquí sepa de qué le estoy hablando, ¿verdad? Veo caritas que dicen, pues ni idea. Ay, búsquenle en Google qué es un stencil, qué es un mimeógrafo, y picábamos nuestros esténciles y los tirábamos en el mimeógrafo e íbamos a las clases, ¿verdad?, con nuestras impresiones. Sacar fotocopias en los años 70, 80 para trabajar con un grupo era impensable, eran caras, era papel térmico, no era fácil de usar, esa era la tecnología de la época, ¿no? Y la utilizábamos. Luego del mimeógrafo manual, pues vino el eléctrico, entonces ya sacaba las hojas mucho más rápido, ¿verdad? Hoy, ¿qué tenemos a nuestro alcance? Bueno, hoy ya no llego con mis hojas de stencil, mi mimeógrafo y mis copias impresas ahí, ¿no? Pero hoy tendría que llegar, dependiendo, claro, del contexto en el que estoy, de los recursos de la escuela, de los recursos de mi alumnado, porque esos son elementos que no podemos olvidar, ¿sí? Pero puedo llegar con un Forms para que me contesten un examen, ¿no?, para levantar una encuesta, con una presentación en cualquiera de estos software que hoy existen, que el PPT pues ya no es el único, hay más. Puedo llegar con estas herramientas que me permiten aplicar exámenes, hacer juegos, ejercicios, competencias, votaciones a través de los teléfonos celulares. Claro, hay condiciones, necesitamos internet en la escuela, necesitamos computadoras, necesitamos alumnos con teléfonos inteligentes, necesitamos nosotros también tener un teléfono inteligente. O sea, no podemos dejar de lado la realidad económica que es muy diferenciada en las escuelas. Cuando yo hablo de una escuela en Chiapas, ¿no?, y otra que puede estar en Monterrey, y en la misma Ciudad de México, no es lo mismo hablar de una escuela en Iztapalapa, en Guerrero o en La Condesa. Y he trabajado en esos espacios y claro que las realidades son distintas, pero no puede ser ese nuestro pretexto para no acercarnos a la alfabetización en esta mirada compleja de lo que hoy significa ser alfabeta. Cierro diciendo, ¿a qué los invito? Bueno, primero tenemos que reconformar nuestro perfil profesional, ¿sí? Cuando salimos de la normal, yo no sé quiénes de aquí son egresados de la normal, si levantan su mano. Somos sobrevivientes, miren, ya nada más quedamos poquitos, ¿no? 4 o 5. Los demás supongo que se han hecho docentes en la vida. Bueno, y que además llegaron y dieron clases y se dieron cuenta que les gustaba, ¿no? ¿Quiénes llegaron por accidente a la docencia?
Sí, pues vean, claro. Pero me da muchísimo gusto porque realmente es una historia que uno escucha con sus profesores, sobre todo de media superior y superior, ¿no? Llegan realmente con otras formaciones y descubren la docencia y se dan cuenta que es algo que les encanta y lo hacen. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Reconformar nuestros perfiles, reconvertirlos, reconocer que hoy el docente no solamente va y da el contenido, que hoy el docente también tiene que ayudar al otro a desarrollar sus habilidades de relación, ¿no? Al manejo de sus emociones, de sus sentimientos, a la expresión de lo que siente, porque tenemos que construir relaciones sanas en los espacios escolares que hoy están llenos de violencia explícita o de violencia implícita, ¿sí? También tenemos que hacernos cargo de acercarlos al aspecto digital de la alfabetización. Y ahora sí concluyo diciendo, a ver, somos sembradores. Yo siempre me he concebido así como docente, aunque hoy ocupo un cargo netamente administrativo, ya no doy clases, la vida no me alcanza para dar una clase que me encantaría, tiene 5 o 6 años que ya no doy clases. Siempre me he concebido como una sembradora, ¿no? El grupo es mi tierra y de mí depende prepararla y dejarla lista para sembrar. Y luego tiramos semillas. ¿Todas van a florecer? No, pero vamos por las que sí. Y hacemos nuestro mejor esfuerzo por las que sí. Y esa sería la invitación, a tener una mirada compleja sobre lo que significa estar alfabetizado hoy en el siglo XXI, en medio de un cambio de época, que no es solo una época de cambios, es un cambio de época porque estamos rompiendo paradigmas, transformando estructuras, conformándonos socialmente de manera distinta. Entonces, pues queda ahí la invitación, no, creo que no fueron 60 palabras por minuto, pero espero que les sirva lo que reflexiono y lo que les comparto con mucho aprecio y con mucho agradecimiento. Muchísimas gracias. Una reflexión que creo que es interesante de la tecnología es justo cuando mencionabas el stencil y el mimeógrafo, me salió una lagrimita, porque en algún momento cambiamos de la biblioteca, no sé si les había tocado, a la fotocopio engargoloteca, ¿no? Donde fotocopiamos y engargolamos. Pero nuestros alumnos hoy ya no tienen eso. Ahora lo que tienen es un dispositivo móvil, etcétera. Yo lo que espero es que a lo mejor algún día digan, yo me acuerdo cuando tenía mi TICMAS y era maravillosa y era genial y aprendí muchas cosas. Esos son, porque al final del día las tecnologías siempre han acompañado a la educación. Antes se llamaba GIS y pizarrón, pero no deja de ser una tecnología. Y cómo nos hemos ido aprovechando de ellas y cómo hemos ido cambiando y evolucionando, y a veces que se tiene que hacer un poco a contrapelo y de la noche a la mañana, pero nos acompañan, pero mucho tiene que ver justo con lo que decías, las habilidades sociales, las habilidades emocionales. No se trata solamente de generar conocimiento, de ser los guardianes del conocimiento, sino de cómo damos estas habilidades y competencias para los entornos. Pues, no sé si quieres comentar algo. Solo quiero cerrar con esto, quienes están en educación media, superior y superior. En el 2030, el 80 o 70% de trabajos que existan, hoy no existen. De ese tamaño es nuestra responsabilidad. Estamos formando a nuestros alumnos de media superior y superior y no sabemos muy bien para qué, Están estudiando una carrera, pero no sabemos de qué van a trabajar. Sí, exactamente, está cambiando esto. Estamos educando alumnos que no sabemos cómo educar para trabajos que no sabemos qué van a tener. Muchísimas gracias y vamos con Álvaro. Muchas gracias. Sí, gracias. Buenas tardes. Me voy a ir rapidín, leyendo sí, porque si me ponen a hablar de lectura o me ponen a hablar de escritura me puedo pasar horas, ¿verdad? Entonces voy a leer sintetizando algunas partes. Comienzo señalando algo que ya sabemos, que hoy es 12 de noviembre, día muy importante en México, y por una curiosa coincidencia es el día en que estamos aquí para participar en este 5º Seminario de Innovación Educativa convocado por TICMAS. Comprensión lectora es lo que vamos a desarrollar acá en el Día Nacional del Libro, que se celebra en México, celebración en formato doble, ya que también se conmemoran los 376 años del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, de quien me gustaría tomar un segmento de su letrilla, Finjamos que soy feliz. Para iniciar mi intervención, ahora sí ya más formalmente, son 4 versos. Sírvame el entendimiento alguna vez de descanso, y no siempre esté el ingenio con el provecho encontrado.
ya que estos 4 versos pueden funcionar muy bien como una de las muchas explicaciones que puede tener la actividad lectora, entendida así como una actividad tan recreativa como reformadora, en un viaje que nos lleva a un contacto pleno con el otro y con lo otro. Pero esta actividad tan necesaria y vital para algunos resulta un tormento chino para buena parte de la población. Y esto último no es casual, ni gratuito, ni se presenta por generación espontánea. Hay en el fondo de esta resistencia una doble pregunta que se ha planteado en diversas épocas y diversos ámbitos. ¿Qué y cómo leer? Y que muchos de quienes estamos frente al aula tendemos a ignorar, sea con el qué o con el cómo. Los planes educativos plantean desde su buena fe que cuando el estudiantado llegue a universidad tengan leídas las obras clásicas de la lengua española, junto con alguna otra lengua, por supuesto, antiguas y contemporáneas, ¿verdad? Y la intención es buena, pero habría que preguntarse qué interés puede despertar en un estudiante de secundaria o bachillerato esto. De los sos ojos tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza e estaba los catando. Vio puertas abiertas e utzos sin cañados, alcándaras vacías, sin pieles e sin mantos, e sin falcones e sin actores mudados. Y eso ponemos a leer a los chavitos. Desde esta perspectiva, aquí podríamos rastrear la falta de interés lector, ya que si todavía hace algunos años esto era motivo de evaluación mnemotécnica, consistente en contar sílabas, identificar rimas, aplaudir siguiendo el ritmo, hablar un poco del contexto sociohistórico, que también debería ser memorizado para ser vaciado y posteriormente olvidado al contestar un examen. Que si el estudiante había entendido, se le había despertado cierto interés o gusto por ese contacto con la palabra escrita, no había manera de comprobarlo. Hay que precisar que para ese entonces solo se tenía la competencia de la televisión, las películas y los reproductores para verlas fueran formato videocassette, ya que estamos hablando de reliquias, ¿verdad? O CD o DVD, y todavía no estábamos de lleno en la era digital, con el advenimiento de los dispositivos portátiles que ofrecen muchos más atractivos que pasear la vista, el corazón y la mente por series y más series de líneas con palabras en ellas. Fomentar la comprensión y la sensibilidad lectoras puede ser algo muy sencillo y que no requiere de grandes recursos. Vayamos con un caso que así se llama lectura multisensorial. Recuerdo, por poner un solo ejemplo, la siguiente práctica que funciona para el público de todas las edades, pero que en mi caso se ha puesto en práctica con niñas y niños de preescolar y de primaria baja. Leerles textos breves que puedan ofrecer cierta conexión con los intereses y la sensibilidad de los pequeños. Textos visuales y breves como los haikus de tablada. Todos recordamos por ahí alguno. Este seguramente lo recuerdan casi todos. Del verano, roja y fría carcajada, rebanada de sandía, ¿verdad? Para luego pedirles que lo ilustren con pinturas que los mismos pequeños habían elaborado con yema de huevo, aceite y colorante vegetal. Una práctica como esta suscita a la vez creatividad y escucha, al tiempo que despierta su curiosidad y van aprendiendo que los libros alojan no solo palabras y más palabras, sino una serie de mundos, de universos por descubrir. De una práctica como esta surgen bastantes potenciales leyentes, ya que, como señala Melquiades casi al inicio de 100 años de soledad, las cosas tienen vida propia, todo es cuestión de despertarles el ánima. ¿Qué podríamos parafrasear como los libros tienen vida propia? Todo es cuestión de conectarlos con sus virtuales lectores. En los tiempos actuales, la primera disyuntiva se presentó hará algo así como 15 años. ¿Lectura digital o lectura análoga? Y conste que era el principio de esta nueva era. La respuesta inmediata entonces era, lo que sea, pero que no se pierda el hábito lector, porque incluso se llegó a hablar con mucho miedo, llegamos a la muerte del libro, no se va a morir, nos vamos a morir nosotros antes, van a ver. Que no se pierda el hábito lector. Ambas tienen sus pros y sus contras. Más que verlas como algo irreconciliable, se puede incluir técnicas de una en la otra. El fin justifica los medios en este caso. Cierto que para quienes crecimos y nos formamos en la lectura análoga, nos encanta el libro como objeto, sentir la textura del papel, el aroma de la tinta, si el libro es cosido o pegado, etcétera, ¿verdad? Aparte de que resulta mucho más fácil subrayar, anotar, relacionar sobre la hoja de papel, ¿verdad? Puntos que la lectura digital no tardó en tratar y desarrollar.
Ahora ya lo podemos hacer con mucha facilidad. Aunque el problema de fondo podría seguir estando presente. ¿Cómo leer? ¿Verdad? Porque técnicas van, técnicas vienen, y lo importante es cómo vamos a leer, ¿verdad? Porque no debemos tomar la lectura como una actividad pasiva, valga la aparente contradicción. Leer es observar, analizar, cuestionar, dialogar, discutir con lo leído. De aquí que en mi práctica docente con estudiantes de universidad, la primera pregunta al comenzar cualquier curso, con respuesta a mano alzada, consiste en indagar entre la clase: ¿quiénes tienen la mala costumbre de leer? La primera reacción es desconcierto, y ya luego que se les explica cómo es que tendríamos que leer, la mayor parte de las veces el desconcierto se transforma en curiosidad y en escepticismo también. Puntos clave para inducir al plano oculto de la lectura: fomentar el pensamiento crítico, fomentar el pensamiento creativo, mediante el diálogo y la discusión, aunque nunca falta él o la estudiante que se ven desbordados por su timidez. Eso también lo tenemos, estudiantes tímidos que no quieren participar. En casos así, ¿cómo hacer que fluya el diálogo, la comprensión lectora? Nuevamente, hay que considerar las herramientas de la era digital no como adversarias, sino como seguros y potenciales aliados en nuestro objeto central, que es despertar el gusto por la lectura. Me brinco una parte. Leer con entonación, rescatando el valor fónico de las palabras, es una de las mejores y más antiguas estrategias para conseguir el engagement, el compromiso, la pasión con nuestros lectores, ya que implica observación, análisis, conectar no solo con las palabras, sino con las ideas, con los sentimientos que buscan despertar los libros. ¿Cómo llevar esto un paso más allá? Plataformas como Canva o aplicaciones como Powtoon permiten verificar lúdicamente cuánta y cómo ha sido la comprensión lectora de nuestros estudiantes, ¿sí? No le voy a hacer un examen, hazme un video de lo que leíste, ¿sí? Hazme una presentación con imágenes y me la vas a contar luego utilizando el storytelling, ¿verdad? Y ahí vamos viendo cómo podemos nosotros incidir, ¿verdad? Que no se les da lo visual, no hay problema, utilicemos las notas de voz en cualquier dispositivo, teléfono móvil, tabletas, para trasladar la historia a formato podcast, en versión literal o de libre adaptación, y cualquiera de estas actividades puede ser grupal o individual. Parte puede desarrollarse en clase y parte en casa. ¿Que queremos profundizar en diversos niveles de lectura? Podemos recurrir a un Menti y rastrear las ideas o conceptos que más y mejor se quedaron en la mente y en el corazón de nuestros estudiantes. Un paso más allá sería elaborar preguntas concretas vía Socrative, por poner un ejemplo, que lleven a los estudiantes a mirar los detalles y que a su vez puedan servir para la discusión grupal, para la reflexión escrita. ¿A qué podría referirse Sor Juana con esa letrilla de "finjamos que soy feliz"? ¿Por qué tablada se refiere a la rebanada de sandía como una carcajada? ¿Qué intención subyace en...? Esto es una pregunta de la parte que me salté. Todo lo anterior se refiere a propuestas en clase. Sin embargo, se puede y se debe considerar también iniciativas a nivel institucional. Se puede realizar lecturas que impliquen la diversidad literaria, no solo a nivel textual, sino de la propia comunidad lectora, ¿verdad? En el TEC nos ha funcionado mucho, hemos llegado a organizar grupos de debate entre estudiantes de ingeniería, de ciencias de la comunicación, de negocios. Y cada área tiene bastantes cosas bien importantes que atender y se enriquece mucho la perspectiva de la lectura, ¿verdad? Pensar, por ejemplo, en clubes de lectura virtuales vía Zoom o Teams, porque las herramientas las tenemos, no nada más nos sirvieron durante la pandemia, no las botemos ahorita, las tenemos ahí, pues hay que utilizarlas y podemos dedicar media hora y de ahí van a ver que se empieza a ampliar el asunto, ¿verdad? También se puede recurrir al apoyo de la tecnología mediante la lectura asistida. Esto andamos en procesos de prueba, de experimentación ahorita, vía alguna herramienta de inteligencia artificial generativa, como el ChatGPT, que tanto miedo luego nos puede llegar a dar, donde incluso se puede programar bots de lectura que pueden ir guiando al estudiante paso a paso y de manera individualizada a potenciar sus habilidades lectoras, sea en la comprensión o en la interpretación o incluso en la lectura en voz alta, porque tenemos distintas apps de inteligencia artificial que van guiando este tipo de lectura, que ya es un buen parámetro para medir la comprensión lectora. Cierro mi intervención retomando algunos puntos que ese gran filólogo que fue Antonio Alatorre planteó en esa especie de libro, de elogio del libro y la lectura,
que es la introducción que probablemente recuerdan algunos de ustedes al libro de lecturas de sexto año de primaria. ¿Sí? Recuerden que teníamos nuestro libro de español de ejercicio, nuestro español de lecturas, ¿verdad? Y entonces en el de lecturas, en el de sexto año, quien hace la presentación del libro fue Antonio de la Torre, que él fue un filólogo bien importantísimo, tuvo que ver mucho con todo el desarrollo de esos libros de la SEP, ¿verdad? Y uno de los sorjuanistas más reconocidos a nivel mundial, ahora que hablamos de ella. Y creo que varios, yo me incluyo entre ellos, se nos despertó ese amor por la lectura a partir de ese prólogo. Se los recomiendo bastante, búsquenlo por favor, pero aquí tomo algunos fragmentos nada más. La única condición para llegar a la lectura es esta: leer bien. Para leer bien sirve mucho pronunciar bien las palabras, en el tono que sería más natural si las distintas cosas que leemos las estuviéramos diciendo desde nosotros mismos. Lo que siempre importa es entender lo que hay en el libro, como cuando entiendes lo que un amigo tuyo te está diciendo. Te deseo que seas de las personas que leen mucho, pero más vale leer poco y bien que mucho y mal. Lo mejor que puedo desear para ti es que conserves el gusto por la lectura, y nosotros como docentes a veces pareciera que vamos hacia lo contrario, ¿verdad? Que lo conserves y lo amplíes y lo alimentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Ahora que estabas leyendo, no puedo dejar de compartirles rápidamente. Yo tengo un hijo, mi hijo Daniel, mi hijo David, pero mi hijo Daniel tiene 16 años. Y entonces, curiosamente, uno tiene, como se podrán imaginar, pues acceso al celular y la Xbox y todo este tipo de cosas que es muy común hoy en día, ¿no? Pero su dispositivo favorito es su Kindle. Y resulta que se pone a ver una serie en Netflix y se pone a ver American History X y dice, es que esto, fíjate que cuando leí Fahrenheit 451 es muy parecido. Y cuando ve de Venganza en el cine, dice, o en el video, dice, esto es 1984, fíjate qué curioso, y tiene que ver con El Mundo Feliz, que qué nombre tan horrible, ¿por qué no le pusieron Brave New World? Y también de repente dice, Pedro Páramo en Netflix le falta mucho, ¿no? Porque leyó Pedro Páramo a la mano, ¿no? Y los leyó en su Kindle, porque le viene bien, porque le gusta, porque es el dispositivo. Entonces tampoco, a veces nosotros estamos en una generación y muy enamorados de la objetualidad, y me parece que está muy bien, qué bueno que nos gustan nuestros libros o leerlos, es una experiencia, pero ellos tienen otras experiencias distintas que tampoco hay que echarlas en saco roto, porque está leyendo también, y a lo mejor no está enamorado de la página, pero está enamorado del contenido. Entonces, ¿qué nos interesa más? ¿El contenido o el continente? Lo que nos importa mucho es la práctica del amor a la palabra, que es lo que hemos platicado y que creo que en los dos casos es más que claro. No sé si, Ana Marcela, ¿quieres concluir? Tenemos un minutito. ¿Quieres concluir con alguna idea final? Pues únicamente que el maestro decía algo muy importante. En este caso de la lectura, no dejemos nosotros mismos de leer. Yo lo ampliaría y lo diría a que tenemos que estar formándonos continuamente. Nuestros estudiantes siempre serán niños, niñas, jóvenes, adultos jóvenes, dependiendo en qué nivel estemos. Siempre los que vamos a envejecer somos nosotros. Y la forma de envejecer adecuadamente en esta profesión es estarnos preparando continuamente. Excelente. Álvaro, ¿quieres concluir? Miren, yo para una de las formas que tengo de engatusar a mis estudiantes para que lean, es que les digo que la lectura, y muy particularmente la lectura de la poesía, es como si hiciéramos spinning o practicáramos natación. Se ejercita todo, absolutamente todo, y nos brinda toda una serie de facultades para enfrentarnos a textos académicos, textos más largos como una novela o alguna cuestión así, porque va todo muy condensado y tenemos que aprender a dilucidar entre todo eso qué es lo que nos despierta, qué es lo que nos nutre, lo que nos vuelve mejores seres humanos, porque es otra de las ganancias de la lectura, que quedamos convertidos en mejores seres humanos. No hay cómo medirlo, pero tampoco tenemos cómo medir la primavera ni las estaciones del año, ¿verdad?
Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Bien, pues con esto concluimos este bloque de alfabetización, lectura, comprensión, esta parte de la palabra. Y en nuestro siguiente bloque, bueno, pues hablaremos de el sabor de la semana, que es la inteligencia artificial enlazada a la innovación. En este caso, nuestro querido Patricio Zunini estará a cargo de la mesa, porque él sabe bastante más del asunto que un servidor. Entonces, les quiero agradecer mucho la paciencia, el haberlos acompañado durante estos minutos y este encuentro, que me ha parecido maravilloso. Mi nombre es Oscar Colorado y les agradezco esta tarde y espero que nos podamos ver muy pronto. Muchísimas gracias y buenas tardes.